Buenas tardes, queridos estudiantes de cuarto del colegio. Bueno, acá estamos cumpliendo con las preceptivas de quedarnos en nuestra casa. Estoy trabajando desde aquí, desde el galpón. Aquí es donde preparo las clases y bueno, corrijo sus trabajos, hago todo mi trabajo como de preparación docente, digamos, para después ir y volcarlo con ustedes en las clases. Así que no se extrañen que en algún momento se cruce un gato o aparezca el perro, en fin, puede pasar porque es también un espacio compartido con ellos. Aquí en este video la idea es que guiarlos un poco, porque como nos vimos solamente un par de semanas apenas y ustedes tienen cosas para resolver y tareas asignadas, bueno, yo quería guiarlos un poco más a través de la comunicación de este tipo. Espero que este video les sirva a ese respecto. Ustedes están trabajando con un relato que se llama En el bosque de Ryonosuke Kitagawa, que se utiliza como texto de portada. Ese relato hay que analizarlo de alguna manera, como ustedes ya aprendieron a hacer en tercer año, y además hay que resolver algunas cuestiones que se les voy a plantear al final. Pero vamos a lo primero. Muchos de ustedes que ya enviaron las tareas se dieron cuenta rápidamente que este relato pertenece al género narrativo y especificaron por qué. Así que yo voy a hacer un repaso de todo eso. Es un relato de género narrativo porque tiene, antes que nada, un narrador, que es el sujeto que enuncia la historia, luego personajes y luego una historia que transcurre, ¿no? También tiene narratario, ¿sí? En particular, dos tipos de narratarios que también vamos a clasificar. En lo que respecta al narrador, en realidad no es un narrador solo, son varios narradores, ¿no? Son creo que 7 en total. 4 de ellos son lo que denominaríamos narradores testigos, ¿sí? Y otros 3 son narradores protagonistas. Es decir, hay 4 narradores que cuentan algo desde una perspectiva más alejada que la del personaje protagónico y hay 3 que cuentan la historia que ellos protagonizaron, ¿no? Y esos 3 narradores, son todos en realidad, los 7 son narradores intradiegéticos porque los 7 están dentro de la diégesis, es decir, dentro de la historia. Esos 3 narradores, que son los personajes principales, además que cumplen esa doble función, es decir, que tienen una doble funcionalidad narrativa porque a la vez de ser personajes son también narradores igual que los otros, aunque estos principales, son Tajomaru, Takehiro y Masao. ¿Sí? Ustedes también habrán visto la complejidad de la historia, que es una historia que el lector tiene que poner mucho de sí para interpretarla, e incluso en algún momento se le pide al lector, de forma implícita en el relato, que tome partida por alguna de las historias, si quiere, ¿sí? Si cree en este más que en aquel o en aquella. Y ahí cada uno de nosotros tiene como una absoluta libertad para ver cuál de los 3 personajes es el que lo convence más a uno, ¿no? Así que aclarando entonces, narradores intradiegéticos, y en este caso también se les denomina a Tajomaru, Takehiro y Masao narradores autodiegéticos porque cuentan su propia historia. Cuando esto transcurre la historia, ¿verdad? Cuando se van dando los sucesos, hay 3 líneas que se abren con contradicciones entre sí. Esa es la riqueza que tiene este texto y es lo lindo que le aporta al lector. El siguiente paso, ¿sí? Lo siguiente que ustedes tienen que resolver son los recursos y las figuras literarias, ¿no? Si van al método de análisis, habrán visto que después de determinar tema y estructura, nos fijamos en recursos y figuras literarias. Esos recursos y figuras literarias son las cosas que hacemos con el lenguaje en un sentido que no es el sentido literal y plano, ¿no? Es lo que siempre ponemos como ejemplo de metáfora, aquello de, bueno, no me das una mano, bueno, y nadie te viene con la mano, sino que en realidad te ayudan. Bueno, en ese sentido es que nosotros trabajamos con los recursos literarios, tratando de ver elementos de la lengua usados en ese sentido estético, ¿no? Y que se supone que embellecen o hacen algo con el texto literario, algo difícil de determinar, pero que a la vez tiene que ver con la belleza y con la forma de decir las cosas o de contarlas. En particular, ustedes van a encontrar un montón de recursos literarios de los que ya conocen del año pasado. Por ejemplo, hay uno de los personajes que dice que encontró
el cadáver al pie de la montaña. ¿Vieron? Ahí está el perro, como les decía. Encontró el cadáver al pie de la montaña quiere decir que... ¿qué pasa con la montaña? ¿Qué parte de la montaña es? Bueno, todos entendemos que si dice al pie de la montaña está hablando de la parte más baja. ¿Por qué? Porque en un sentido de desplazamiento justamente del sentido, nosotros asumimos que el pie de cualquier objeto que estemos metaforizando y en este caso personificando va a ser la parte baja. En ese caso estamos ante una personificación. Yo los invito a que ustedes encuentren más. ¿Sí? Hay muchos más e incluso al final se van a encontrar con uno muy conocido de ustedes, que es aquel que habla de cómo el estado de ánimo de los personajes se traduce un poco o tiene un correlato con lo que está sucediendo en la naturaleza. ¿Recuerdan ese recurso literario? ¿Recuerdan su nombre? Bueno, ese entre otros. Así que los dejo por acá y nos estaremos viendo pronto y ya saben que para la semana que viene tienen otras tareas en la plataforma. Saludos.